imageneológicas del síndrome tumoral, ¿no? Porque es en lo que más se está centrando la universidad en este caso. Bueno, para empezar, una pequeña definición de síndrome tumoral. Como sabemos, síndromes lo definimos como lo que vendría siendo conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, en general, es el síndrome tumoral vendría siendo el conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando hay una presencia tumoral en el cuerpo, ¿ok? Y en sí, bueno, este término lo usan para describir lo que vendrían siendo manifestaciones causadas por este tumor directamente o debido a su crecimiento, además de invasión a tejidos y algunas sustancias que puede producir este tumor, ¿no? Entonces, los síntomas van a variar bastante, dependiendo de qué, de cuatro cositas, de el tipo de tumor, de su localización, dónde va a estar, de dónde esté ubicado, del tamaño que tenga y la velocidad de crecimiento que este tenga también. Entonces, algunas manifestaciones generales, así, amplias, las cuales no solo vemos en la presentación tumoral en el pulmón, sino también en general, van a ser la fiebre, la pérdida de peso, las sudoraciones nocturnas y la fatiga. En este caso, por eso a veces se le confunde como una TB, ¿no? Porque la TB también tiene lo que es estas presentaciones, ¿no? Entonces, para recordar, chicos, aquí tengo dos términos que vamos a utilizar en este caso en la imagenología del tema, que van a ser nódulos y más. Nódulos lo definimos como una radioopacidad, bueno, una opacidad de hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Puede ser menor o igual a 3 centímetros, pero no pasa de ahí. Luego también tenemos lo que es la masa, que en este caso va a ser mayor a esos 3 centímetros y también va a ser menos delimitada, ya que sus presentaciones van a ser más que nada malignas, ¿no? Pero siempre puede haber una presentación benigna en este caso. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el nódulo pulmonar solitario. En este caso, chicos, como lo habíamos ya hablado hace ratito, como lo había mencionado, va a ser una opacidad radiológica, o sea, una radioopacidad con menos de 3 centímetros de diámetro. Este va a encontrarse delimitado y va a estar dentro del parénquima, va a estar rodeado del parénquima y no va a tocar lo que vendría siendo el híleo pulmonar ni el mediastino. En este caso, esta definición puede corresponder a dos tipos de lesiones de acuerdo a que si son benignas o malignas, ¿no? Aquí les he hecho un cuadrito que en general estas características de benigno o maligno de una presentación tumoral son generales, ¿no? Pero igual se utilizan en toda presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver si un tumor, vamos a diferenciar si un tumor es benigno o maligno? Primero con el crecimiento. En caso de benignos, el crecimiento va a ser más lento, más pausado, incluso puede ser estacionario, no puede crecer, ¿no? En cambio, en el maligno, este crecimiento va a ser más acelerado y va a estar incontrolado. Inclusive ya lo podemos definir maligno cuando el paciente 2 años seguidos ya, bueno, en sí el maligno ya va a ser, vamos a verlo entre 20 a 400 días, en donde el volumen de esta masa puede llegar hasta duplicarse hasta el 30%, ¿no? En cambio, en el benigno, siempre va a requerir lo que es un seguimiento y preciso para ver, ¿no? Si este tumor crece, ¿no? Pero si ya en 2 años vemos que no hay un crecimiento significativo, ya se le cataloga como benigno y se ve y se deriva tal vez a cirugía si es que hay necesidad de extirparla, si no, no. Luego los límites. En el benigno vamos a ver que van a estar bien definidos estos tumores y bueno, van a estar encapsulados. Eso hace que no tengan una diseminación marcada. En cambio, en el maligno van a estar mal definidos y tienen características de infiltrar a tejidos vecinos. La invasión. El benigno, como había dicho, no invade en tejidos cercanos, en cambio el maligno sí hace metástasis, ¿no? Y bueno, el nódulo pulmonar solitario usualmente es de hallazgo incidental, ya que no es muy común que cause síntomas, ¿no? Porque el benigno representa casi el 80% de sus presentaciones. Entonces, hacer un hallazgo incidental puede ser, no sé,
El paciente tuvo una fractura de una costilla porque estuvo jugando fútbol, no sé, ya se les mandó a hacer una radiografía y justo el paciente tal vez estaba en su tercera década de vida, era fumador, no sé. Y entonces se hace el hallazgo de este nódulo, se mide y se le deriva, ¿no? Para hacer un seguimiento y determinar si es benigno o maligno en este caso. ¿No? Entonces, de acuerdo si es benigno o maligno, bueno, la etiología va a variar, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este caso, primero en lo que tenemos la etiología maligna como primera causa, vamos a tener el cáncer pulmonar primario, ¿no? Como sabemos, este cáncer pulmonar es una de las primeras causas de muerte en los países más que nada desarrollados, inclusivemente, y más que nada se ha presentado últimamente en lo que son mujeres y pacientes con factores de riesgo, ¿no? Y esto se debe a que últimamente el consumo de tabaco en las mujeres ha ido aumentando, ¿no? Entonces, como ya lo habrán visto en lo que vendría siendo fisiopatología, este cáncer pulmonar lo vamos a poder dividir en lo que son células pequeñas y células no pequeñas, ¿no? Siendo la presentación de células no pequeñas la más extensa, ¿no? Y bueno, la más frecuente. En este caso, de cáncer pulmonar primario, el adenocarcinoma va a ser una de las primeras eh, causas de un nódulo pulmonar solitario, ¿no? Seguida de lo que son el carcinoma escamoso y por último tenemos lo que es el carcinoma de células gigantes, células grandes. En este caso, tanto el adenocarcinoma como el carcinoma de células grandes van a causar más que nada lo que son más frecuentemente lesiones periféricas, ¿no? Bueno, en estas ubicaciones más que nada. En cambio, de células escamosas, puede más que nada hacer lesiones centrales a estos niveles, más que, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una radiografía, ¿no? Vemos que una radioopacidad bien delimitada a nivel apical del lóbulo pulmonar derecho, ¿no? Así lo podemos describir más que nada, ¿no? Cuando te pidan describir. Luego, ¿cuál puede ser otra etiología maligna de la presentación del nódulo pulmonar solitario? Bueno, el cáncer metastásico. En este caso, vendría siendo una neoplasia maligna extrapulmonar, la cual ha desarrollado una metástasis. Entonces, aquí encontramos lo que es el melanoma maligno, el sarcoma y carcinomas generales como el carcinoma de colon, de mama, carcinoma renal y de testículo, los cuales son frecuentes a generar metástasis y, bueno, frecuentes a generar metástasis al pulmón, ¿no? Más que nada sus presentaciones comúnmente van a ser múltiples, ¿no? Vamos a ver nódulos múltiples en los pulmones, así como esta presentación de acá. Luego, dentro de las etiologías benignas, como había mencionado, ¿no? Estos van a ser, tenemos a lo que son los granulomas infecciosos, que representan el 80% de las presentaciones benignas de los nódulos pulmonares solitarios, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las causas? Más que nada, ¿no? Pueden ser nódulos por micobacterias, en caso de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ciertos hongos endémicos como histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, la aspergilosis, ¿no? Y en caso que se determine lo que en personas con SIDA es más frecuente que se encuentre lo que es Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que en personas con VIH es una de los hongos más frecuentes a infectar a la persona, para cual ya se le determina el paso que es al SIDA, ¿no? Recordemos cuál es la definición de SIDA, ¿no? Vendría siendo la infección por VIH ya con una afección causada por la baja inmunidad del paciente, ¿no? Además de el recuento de linfocitos TCD4, ¿no? Menor a 200, si no me equivoco. ¿No? Entonces, en este caso podemos ver un tuberculoma, ¿no? Lo que vendría siendo una presentación, con una calcificación interna, decimos acá, una radiopacidad más notoria, ¿no? En este caso, esto se da por lo que es el tuberculosis, la micobacteria, tuberculosis,
¿no? En pacientes, los cuales es, incluso, bueno, ese es, ¿saben, no? La fisiopatología de la tuberculosis vendría siendo la formación de estos granulomas para poder contener a la bacteria, ¿no? Que vendría siendo un arma de doble filo, ¿no? Porque en estos granulomas es donde ocurre mayor multiplicación, y entonces cuando pasa de ser de latente a activo, va a ser mucho más, con una carga viral más alta. Luego, también tenemos lo que son los amartomas, que usualmente no provocan síntomas en este caso, pero en lo que vendría siendo la presentación imageneológica, es bastante común ver lo que son las calcificaciones en popcorn. Me gusta mucho ese nombre. Más que nada, esto se pueden ver en lo que vendría siendo una tomografía computarizada. Vendría siendo lo que son las calcificaciones en palomita de maíz. Luego, bueno, para mencionar también, si les piden otras etiologías benignas, por ejemplo, vendría siendo el lipoma, que como saben va a ser la proliferación de los adipocitos, ¿no? Un tumor formado por células adiposas, células de grasa. También tenemos lo que es, a ver, el fibroma o abscesos o un hematoma, ¿no? Las cuales también podrían ser etiologías benignas de estos nódulos pulmonares solitarios. Luego, ahora vamos a hablar de lo que es más que nada la clínica y los hallazgos imageneológicos, ¿no? Los cuales nos pueden orientar a clasificar a este nódulo solitario como benigno o como maligno. Para empezar, cuando tú ves tu nódulo pulmonar solitario, más que nada, pues puede orientarte lo que puede ser la edad, ¿no? Porque la edad del paciente también influye mucho, porque a más edad hay mucha más probabilidad de que ese nódulo pulmonar solitario sea por una etiología maligna, ¿no? Pero, ojo, por eso lo pongo en rojo. No hay que asumir benignidad solo porque el paciente sea joven, ¿no? Y más que nada, si es que el paciente llega con factores de riesgo, ¿no? Los cuales ya nos superponen que el paciente probablemente tengan una presentación maligna, ¿no? En este caso, el tabaquismo, la exposición al asbesto, una historia familiar de cáncer y un cáncer diagnosticado previamente, ¿no? En este caso, el tabaquismo tanto activo como pasivo, chicos, por si acaso, ¿ah? Así que no fumen, por favor, eso es malo. Bueno, luego, ¿cómo vamos a verlo? Bueno, la tomografía va a ser el gol estándar hoy en día, no tanto la radiografía. ¿Por qué? Porque la tomografía nos permite ver ya no solo el tamaño, sino también la forma que tiene, la densidad, ¿no? Y una mayor densidad en este caso, haciendo énfasis en esto, ¿no? Porque si bien podemos ver lo que son opacidad y lucidez en lo que son las radiografías, como hay aquí, por ejemplo, miren, esta presentación no se ve muy bien. Ambas tienen lo que es esta calcificación en palomita de maíz. Pero, ¿cuál se ve mejor, chicos? La radiografía, miren, o en la tomografía, ¿no? Miren, aquí ya están los puntitos. Parece una palomita de maíz, clarita, ¿no? En cambio, la radiografía es mucho más difícil descifrar estas presentaciones, los cuales nos pueden orientar a una etiología más concisa, ¿no? Entonces, en lo que vendría siendo las tomografías, podemos determinar lo que es el tamaño, la forma, la densidad y algunos signos característicos que podemos descubrir, ¿no? Por ejemplo, el tamaño. El crecimiento va a sugerir lo que es malignidad. Como hemos visto, un tumor maligno crece durante el tiempo, crece rápido, ¿no? Y es incontrolable. En cambio, el benigno es más estacionario, ¿no? Entonces ahí nos podemos guiar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, lo descubrimos por primera vez, ¿no? Llegó tu paciente, le saqué la radiografía y lo viste, ya. Entonces, lo primero que haces es medirlo. Entonces, si la presentación del nódulo tiene menos de 4 milímetros, es muy poco probable, ¿no? Que sea una presentación maligna. Ojo, no se descarta, nunca se descarta nada, ¿no? Pero es mucho menos probable. Pero ya si este nódulo tiene de 8 milímetros para arriba, ya la probabilidad va creciendo, ya va llegando hasta el 20%.
Y ahora la forma. Como ya habíamos visto, benignos más que nada van a estar encapsulados, así que van a tener bordes lisos, bien definidos, y van a ser redonditos. En cambio, malignos van a ser más irregulares, pueden ser lobuladas o incluso espiculadas, ¿no? Como pequeñas púas que puede tener. Luego tenemos la densidad. La densidad también nos va a orientar un poco, ¿no? Tenemos diferentes densidades establecidas como la difusa, central, en popcorn y laminada. También punteada, en este caso, la de acá punteada o excéntrica, ¿no? Y bueno, en general las primeras cuatro, que son difusa, popcorn, laminada y central, son más comunes a sugerir una etiología benigna, ¿no? En cambio, las últimas dos, que son las punteadas y la excéntrica, nos sugieren más una etiología maligna. Luego tenemos algunos signos característicos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el signo del halo, en el cual vamos a ver un nódulo sólido, que va a ser, o sea, va a ser un nódulo redondo sólido, el cual va a tener un halo circundante, ¿no? El cual se asemeja a lo que es un vidrio despulido, un vidrio despulido es como se lo denomina, ¿no? Va a ser como una coronita más, con menos intensidad que el nódulo. ¿No? Y bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, en adenocarcinomas in situ, en el sarcoma de Kaposi, que es bastante común, eso lo van a ver en imagenología incluso. También en presentaciones metastásicas, como el osteosarcoma, el angiosarcoma o el coriocarcinoma, ¿no? Y en algunas infecciones. Luego también tenemos las cavitaciones. En este caso, las cavitaciones son usualmente benignas, ¿no? Pero si esta cavitación tiene paredes gruesas, o sea, mayor a 15 milímetros, es más que nada una presentación maligna, chicos. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que vendrían siendo las masas pulmonares. En este caso, la masa pulmonar va a ser mayor a 3 centímetros. No, aquí podemos verla. Va a ser mayor a 3 centímetros. Miren, aquí, por ejemplo, la masa no está bien delimitada, no es homogénea. Así que esto nos podría sugerir malignidad, por ejemplo, ¿no? Que tendrá el señor, pobrecito. Bueno, y va a ser acompañada también de sintomatología un poco más característica, ¿no? Por ejemplo, la tos crónica con expectoración, dificultad respiratoria, o sea, la disnea, la vómica. ¿Qué es la vómica? Mm, suena feo. ¿Qué suena? ¿A qué se parece? Al vómito, ¿no? Entonces, bueno, se parece, ¿no? Pero en este caso la expulsión va a ser mucho más brusca y masiva, ¿no? Va a tener bastante cantidad de secreciones, la cual va a ser generalmente por ruptura de un quiste, ¿no? El cual también a la par da lo que es el signo del camalote, ¿no? Bueno, también lo conocen como signo de lirios de agua, que en este caso más adelante puede estar en lo que vendría siendo la hidatidiosis, ¿no? Bueno, a ver un rato. Otra manifestación, otra sintomatología puede ser la hemoptisis, ¿no? La tos con sangre, también la pleuritis con o sin derrame pleural, también abscesos pulmonares, ¿no? Y bueno, la etiología. En este caso tenemos, bueno, como principal etiología también el carcinoma broncogénico, en este caso de más avanzado, ¿no? Tanto de células escamosas como el adenocarcinoma, tanto de células pequeñas como las células grandes, ¿no? También tenemos lo que es otra etiología como la hidatidosis pulmonar, que en este caso esta enfermedad vendría siendo una zoonosis, ¿no? Que producida por el parásito Echinococcus granulosus, el cual, bueno, la propagación de la enfermedad se debe más que nada a lo que es la ingesta de alimentos contaminados, ¿no? Y bueno, hablando un poco más de este parásito, su forma adulta vive en lo que es, bueno, su huésped establecido es el perro. Entonces vive en el intestino del perro
Y bueno, el animal elimina huevos periódicamente, ¿no? A través de las heces, ¿no? Y bueno, sabe Dios cómo llegan a los alimentos y bueno, van a ser ingeridas por nosotros, o sea, el huésped intermedio, y en nuestro intestino delgado van a eclosionar, van a ser liberados, ¿no? Entonces, este va a traspasar lo que son las vellosidades intestinales y llegar a la circulación venosa y llegar al hígado. Entonces, en el hígado se aloja. Y si en caso va a superar lo que es este filtro hepático, va a continuar su recorrido y llegar hasta el pulmón, donde, bueno, va a hacer estas diferentes presentaciones, ¿no? Como en este caso puede generar este quiste, ¿no? El quiste hidatídico, ¿no? El cual en la radiografía la vemos como el signo del camalote, ¿no? Que bueno, el signo de camalote es cuando este quiste se rompe y libera su líquido. Y entonces los fragmentos de la membrana flotan en contenido hidroaéreo, no sea líquido más aire, ¿no? Entonces también lo que les dicen los lirios de agua, ¿no? El signo de los lirios de agua. Aquí lo vemos en lo que es una tomografía, por ejemplo. Por último, chicos, este tema es bastante corto, la verdad, ¿no? Tenemos lo que son los nódulos pulmonares múltiples, ¿no? Los cuales usualmente son lesiones metastásicas secundarias a lo que es a una diseminación hematógena, ¿no? A una diseminación por la sangre. Entonces, ¿cuáles son esos cáncer, esos carcinomas primarios, los cuales nos generan estas lesiones metastásicas? Puede ser el cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer renal, testículos, cervix, endometrio, el melanoma, los sarcomas, el cáncer de vejiga y el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Son los más conocidos. En este caso, me dan diversos aspectos, como el aspecto de bala de cañón. Mire, es una presentación, vendrían siendo múltiples nódulos, los cuales van a estar bien delimitados y van a dar ese aspecto de bala de cañón. La verdad yo no le encuentro mucho sentido a este nombre, pero así se le denomina. ¿Quién soy yo para cuestionar? Luego tenemos lo que son, bueno, estos van a dar lo que son diferentes tamaños, ¿no? ¿Eso qué me quiere indicar? A que tal vez la presentación de la metástasis no ha sido de la misma manera, ¿no? Entonces, después, puede sugerir lo que es una embolia tumoral asincrónica. ¿Y qué es una embolia tumoral asincrónica? Bueno, en este caso, la embolia tumoral asincrónica vendría siendo lo que es el tumor, pero que ¿cómo decirlo? Se ha separado, ha formado pequeños émbolos, los cuales se han esparcido y se han depositado en diferentes lugares, en este caso el pulmón, en diferentes localizaciones del pulmón, ¿no? Y entonces estos pequeños émbolos tumorales van a tener distintos tamaños porque van a tener distintos días de establecimiento y diferentes tamaños, pues, porque no todos van a tener el mismo tamaño al desprenderse. Bueno, eso sí en sí el tema en general. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de resolver las preguntas? ¿Alguien? ¿Una preguntita? O si no, vamos de frente ya a las preguntas. Es mejor si hablan porque no veo, la verdad, el chat en este caso. Ah, no puedo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, entonces quiero que me ayuden con a resolver las preguntas que he planteado en este caso, ¿no? Ok, la primera pregunta. Vamos a ver. Paciente varón de 62 años, fumador crónico, con antecedentes de 40 paquetes al año, acude para una evaluación preoperatoria por una hernia inguinal. No presenta síntomas respiratorios, ni fiebre, tos, ni pérdida de peso.
Durante una radiografía de tórax de rutina se identifica un nódulo pulmonar solitario de 1,8 centímetros en el lóbulo superior derecho, de bordes espiculados y sin calcificaciones visibles. Una tomografía de tórax confirma el hallazgo y el estudio de tomografía por emisión de positrones revela actividad metabólica moderada en la lesión. Entonces, en este caso la pregunta, chicos, es ¿cuál es la etiología más frecuente que podemos sospechar en este caso? ¿Alguien que tire su audio? No tengo miedo. Eso ya lo deben haber revisado. Algo, díganme. ¿Cuál podría ser la presentación más frecuente? ¿Cuál es la etiología por la que este señor puede ya tener este nódulo? Tabaquismo. Ya, no, ese vendría siendo su factor de riesgo, pero ¿cuál vendría siendo la etiología del nódulo? ¿No? Claro, el tabaquismo, mire, tiene antecedentes de fumador de 40 paquetes al año, o sea, es un fumador crónico, la verdad, ¿no? Entonces, este mal hábito, ¿qué le pudo haber generado? ¿Qué patología, la cual me da, me da en la radiografía un nódulo pulmonar solitario? El más frecuente. Algunos chicos. ¿No? Porque tabaquismo está bien, pero ese es el factor de riesgo por el cual ha generado esta patología. Entonces, ¿qué me puede generar el tabaco consumido de manera crónica a lo largo de los años? Lo más común. ¿Se acuerdan? Les puse ahí un mapita. Bueno, ya que nadie me responde, hoy están tímidos, la verdad, la vez pasada me respondieron. Vendría siendo lo que es el adenocarcinoma, que bueno, vendría siendo una de las clasificaciones del cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? En este caso, el adenocarcinoma es la etiología más común para lo que es una presentación maligna de nódulo, ¿no? O hay nada de genera lesiones a nivel periférico, no se olviden. Entonces, siguiente pregunta. Una mujer de 55 años con antecedentes de cáncer de colon, tratado hace 2 años mediante cirugía y quimio, acude a consulta por tos seca persistente desde hace un mes, sin fiebre ni pérdida de peso. La radiografía de tórax muestra múltiples nódulos de distintos tamaños distribuidos en ambos campos pulmonares. La tomografía computarizada de tórax confirma la presencia de estas lesiones y, bueno, algunas de ellas con aspecto de bala de cañón. No hay adenopatía celular ni signo de Rappler. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en este caso? A, tuberculosis, sarcoidosis, metástasis de pulmón de cáncer de colorectal, carcinoma broncogénico primario o neumonía por COVID. ¿Cuál creen, chicos? Respóndame, chicos, por favor. No sean así. Me siento solita. Aquí ya les había ayudado. El caso clínico le da un dato bien importante, miren, ¿no? Algunas de las lesiones múltiples van a ser de aspecto de bala de cañón. Entonces, vendría siendo el diagnóstico el más probable? Si ustedes creen, díganme A, B, C, D, no hace falta que me digan todo.
¿Alguno? ¿Uno? Si no llamo por nombre. Ya, a ver, voy a llamar un nombre, ¿ya? Chantal. Chantal, ¿estás ahí? Sí, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Ya, acá está el casito clínico, mira. Una mujer de 55 años con antecedentes de cáncer de colon tratado, mediante cirugía y quimio, acude a consulta por tos seca persistente, sin fiebre ni pérdida de peso. En la radiografía muestra lo que son múltiples nódulos de distintos tamaños distribuidos en ambos campos pulmonares, ¿no? Y bueno, en lo que vendría siendo la tomografía computarizada de tórax, nos dice que algunas de ellas tienen aspecto de bala de cañón. Entonces, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable en este caso? ¿Cuál crees tú? La C, la metástasis pulmonar. Claro, muy bien. Claro, recuerden chicos que usualmente en el caso de lesiones nodulares múltiples, la etiología es probable que sea por una metástasis de alguna presentación tumoral primaria, ¿ok? Entonces vendría siendo una metástasis secundaria, ¿no? A un tumor ya existente. En este caso, nuestra paciente ya tiene cáncer de colon, ¿no? Y bueno. Bueno, aquí están las referencias, si quieren chequearlas a más detalle, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de pasar el podcast? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces voy a pasar el podcast. Ya, estoy pasando el podcast, chicos. Y la palabra clave en este caso vendría siendo moral. Ya, en mayúscula no se olviden de ponerlo, por favor. Lo voy a pasar al grupo de WhatsApp también, para que lo tengan aquí. Bueno, chicos, en este caso ya sería todo. Y ahí desarrollan el post-it. Recuerden, tienen 20 minutos. Les voy a dar 20 minutos para que lo desarrollen. Y ya, cualquier pregunta que tengan, como siempre les recalco, pueden escribirme al WhatsApp privado o al grupo, igual. Ahí siempre les vamos a contestar, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente clase. Chao, hasta luego.